en el perfume. Y vamos a poner un fundamento en la palabra de Dios. Buscamos en el libro de Éxodo y allí en el capítulo 30 y versículo 34 dice la palabra de Dios. Éxodo, el capítulo 30 y verso 34. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, será cosa santísima. Y harás de ello el incienso un perfume, según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Aquí en este capítulo se nos habla de perfumes. Había una clase de perfumes exclusivamente para el uso santo. Se utilizaban para ungir el sacerdote, para ese ministerio, esa labor espiritual en medio del pueblo. Y se usaba también en el tabernáculo, en el desierto y luego en el templo. Y esa clase de perfumes solamente podía ser usada para cosas sagradas y consagradas a Dios. El que imitara esa clase de perfumes, la Biblia enseña aquí en Éxodo 30 y en los versículos 33 y versículo 38, en las dos partes Dios dice que el imitador de esos perfumes moriría, sería cortado, sería muerto por Dios, porque esa clase de perfumes eran solamente utilizados para el uso santos. Pero en la Biblia vamos a encontrar diferentes clases de perfumes y de ungüentos. Salomón, el rey, quien escribió el Cantar de los Cantares, él habla allí con aquella mujer sunamita y él habla acerca de el perfume de los ungüentos. Observe conmigo allí en la Biblia el Cantar de los Cantares en el capítulo 1 y los versículos 2 y 3. Dice ella: si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, mas el olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Esta clase de perfume es totalmente diferente al que hablábamos y leíamos allí en el libro de Éxodo. Porque aquí se nos habla un perfume que se debía usar en el cuerpo, un ungüento en el cuerpo. Esto era una fragancia que enamora, era una clase de fragancia para atraer. Por eso esta mujer dice que cuando Salomón usaba este ungüento, esta clase de perfume, dice que las doncellas los amaban. Cuando usted investiga en el Antiguo Testamento, en el libro de Esther, esa mujer que también tenía el nombre de Basti, cuando en su libro, en el capítulo 2 y en los versículos 12 y 13, se nos hablaba que cuando las mujeres iban a ser presentadas al rey, tenían que tener un año de preparación, y durante ese año había 6 meses que esas mujeres tenían que ser sometidas a un tratamiento con perfumes que consistía en óleo de mirra y perfumes aromáticos. Y luego de eso, entonces eran presentadas al rey. Cuando usted lee en la Biblia, en el libro de los Proverbios, el capítulo 27 y en el versículo 9, allí se nos habla de el ungüento y el perfume que alegran el corazón. El perfume era utilizado también cuando las personas terminaban sus tiempos de ayuno y oración, es decir, cuando invertían tiempo en la presencia de Dios, y entonces por la falta de alimento y el no dormir, por estar en ayuno y oración, entonces se recomendaba poner perfumes, ungüentos. Cuando alguien llegaba a una casa como una señal de bienvenida, como una demostración de que uno era un visitante de honor en ese lugar, se acostumbraba a poner perfumes y ungüentos. Cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, el Señor Jesucristo llegó a la ciudad de Betania, precisamente a la casa de Lázaro, a quien él después
iba a resucitar después que éste muriera. Y Lázaro y sus hermanas Marta y María ungió los pies del Señor con perfume de nardo y luego le enjugó los pies con sus cabellos. Eso era una señal de bienvenida, el reconocer que era un huésped de honor. El uso del perfume, como hemos dicho, era eso, una señal de bienvenida, era un reconocimiento que honraba a la visita. Ahora, en nuestro tiempo, en los días que nos toca vivir, se puede hablar aún hasta de la industria de la fragancia, de la industria de los perfumes. Uno de los lugares que es más afamado por sus perfumes es Francia. Y allí ellos tienen hasta incluso el museo del perfume. Ese museo del perfume se encuentra allí en la ciudad de París y ese museo está dividido en 3 grandes secciones. La primera de ellas es reconocida como la sala de la historia del perfume. Y allí se hablan de todos los perfumes desde el tiempo del viejo Egipto, del antiguo Egipto, de cómo se elaboraban allí los perfumes. Y ahí se cuenta acerca de eso. La segunda sala que hay en el Museo del Perfume en París se llama la sala del olfato. Es el lugar donde las personas pueden, con su olfato, pueden despertar recuerdos y emociones en esa sección. Y luego está la sala del arte del perfumista. Esa sala del arte del perfumista es donde se trabaja el olfato para mezclar los aromas y producir las más notorias fragancias. Francia y su museo del perfume. Oh sí, cuando la gente hace turismo allí, les recomiendan visitar la Torre Eiffel y hoy sería lo que queda de la Catedral de Notre Dame y el Arco de Triunfo, y también les recomiendan visitar el Museo del Perfume, el Gran Museo du Parfum. Allí en Francia, en la calle 73, en la Rue du Fort Saint-Honoré, el lugar está allí bien distinguido y bien reconocido, el Museo del Perfume. Los perfumes de nuestro tiempo hoy son de precios muy elevados. Haciendo toda una investigación por tiempo sobre las diferentes clases de perfume, hemos descubierto uno que se llama Dignifié Privé. Dignifié Privé es un perfume que de casi medio litro y que tiene un costo de 500.000 euros. ¿Escuchó bien? 500.000 euros. Y este es un perfume que tiene en su envase algunos ribetes de oro blanco y de platino y tiene algo de diamante en su envase. $500.000 por un perfume, y dicen que ese está hecho con una fragancia de vainilla de Madagascar y con canela de Sri Lanka, el viejo país de Ceilán. Pues bien, también hay otra clase de perfumes que es conocido como el Imperial Majesty, o la Majestad Imperial. Ese perfume ya tiene un costo de 205.000 euros, casi el equivalente a $250.000 por un envase que se aproxima al medio litro. El Imperial Majestic se hizo por primera vez en el año 1872 y fue hecho a pedido de la reina Victoria de Inglaterra. También de este perfume, el Imperial Majestic, cuando era usado en un envase muy pequeño, aquellos que viajaban en la primera clase en el Titanic, sí, en el Titanic, allí las mujeres acostumbraban a utilizar un frasquito pequeño de ese perfume y lo lucían en su escote, y en ese frasquito estaba revestido con oros y con diamante. Se dice que para este perfume, el Imperial Majesty, de $250.000 o 205.000 euros, como usted prefiera. Esta clase de perfume dice que se necesitan 170 rosas para producir una sola gota de él. Y también podemos hablar del Bulgari. El Bulgari es una clase de perfume que sale 203.000 euros. Y este tiene un aroma del Mediterráneo. En el año 2019, este perfume Bulgari está cumpliendo 130 años de su creación. El domingo que pasó me paré en el púlpito de la iglesia y pregunté al auditorio la siguiente pregunta: ¿cómo hueles?
¿Cómo hueles? Fue mi pregunta. Porque yo quería hablar acerca de este tema de las moscas muertas en el perfume del perfumista. Porque hoy los hombres se preocupan para utilizar diferentes fragancias como el Givenchy y el Paco Rabanne y el Pino Colbert y tantos otros nombres famosos. Las mujeres utilizan hoy los perfumes de Coco Chanel y aquellos de Carolina Herrera. Oh, los perfumes valiosos y costosos en nuestro tiempo, pero a veces hay moscas en el perfume, moscas muertas que echan a perder el perfume. Por eso la misma pregunta que hice el domingo en el culto de nuestra iglesia bautista Maranata, lo hago aquí en los micrófonos de la hora bautista y mi pregunta es, ¿cómo hueles? Amigo, amiga que escucha la hora bautista, ¿cómo huele tu vida hoy? Y esto es una pregunta que tiene cierta profundidad, porque la vida de cada persona despide cierta clase de fragancia. ¿Cuál es la fragancia que sale de nuestra vida? Porque hay algunos que al vivir o al andar dejan una estela de aromas dulces, frescos y agradables. Y usted conoce esa clase de persona, identifica esa clase de persona que al andar por la vida, cuando usted les ve vivir, de su vida sale una fragancia agradable, una fragancia fresca, una fragancia dulce. Pero hay otras clases de personas. Sí, claro, otras clases de personas en su andar despiden un olor nauseabundo. Es el olor natural, normal del pecado. Porque el pecado, sin ninguna duda, cuando está instalado en una vida, el pecado despide un olor nauseabundo. Aquellos que estamos ya por casi 40 años predicando el evangelio y atendiendo gente, sabemos cuando estamos frente a una vida saludable, espiritualmente hablando, o cuando estamos frente a una vida nauseabunda, una vida que se ha revolcado mucho en el pecado, o que ha caído muy bajo en el pecado. Por eso no está de más preguntar en esta hora, ¿cómo hueles? ¿Cómo hueles? Si tú tuvieras que dar un diagnóstico, si tú tuvieras que definir tu vida en esta hora, ¿cómo hueles? ¿Qué clase de fragancia despides de tu vida? ¿Una fragancia fresca, dulce, una fragancia agradable? ¿O de tu vida por causa del pecado o de los pecados sale un aroma fétido, nauseabundo, altamente contaminante? Ahora entiende el porqué de mi pregunta. ¿Cómo hueles? ¿Cómo hueles? Porque a veces hay moscas muertas que se están allí instaladas en el perfume y arruinan el perfume del perfumista. Déjeme ponerlo ahora a este tema en un plano totalmente espiritual, sacando una lección para nuestra vida en el plano espiritual. Hay gente que tiene un aroma de una religión estéril. Quisiera hablarles unos pocos momentos sobre esto, sobre el aroma de una religión estéril. Y esto le pondré un fundamento leyendo el Evangelio de Juan en el capítulo 3, donde se nos habla allí de un líder religioso que se llamaba Nicodemo. Curiosamente, ese nombre Nicodemo significa el conquistador del pueblo. Observe lo que dice la Biblia, la palabra de Dios acerca de él. Dice el Evangelio de Juan, el capítulo 3 y versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este líder religioso, un principal, dice la Biblia, en la sinagoga, era un hombre que tenía una vida llena de historia y de palabras muertas, de palabras bonitas, de palabras lisonjeras, de palabras altisonantes, pero palabras muertas al fin.
Y ese es el aroma que sale de una religión estéril, cualquiera sea el nombre de la religión, porque la religión es el producto humano, la religión es el resultado de lo que el hombre fabricó. Dios no está en la religión y Dios vive lejos de los religiosos, de aquella gente que responden a un esquema de vida definido y que hablan mucho acerca de Dios, pero no le conocen a Dios. Este hombre Nicodemo estaba allí en la sinagoga y podía leer mucho acerca de Dios y todas las escrituras acerca de Dios, pero era un hombre ignorante acerca del tema central, el tema fundamental que habla la Biblia, y es el tema de la vida eterna en Cristo. ¿Lo oyó bien? Ese es el tema central de la Biblia, es el tema de la vida eterna en Cristo. Ese es el resultado del Evangelio. Cuando una persona cree en el Evangelio, es una persona que se hace heredero de la vida eterna en Cristo. Y este hombre Nicodemo le habla a Jesús y le dice: sabemos que tú has venido de Dios. Y Jesús le dijo claramente a Nicodemo, viendo su alma y la necesidad del alma, Jesús olfateando el aroma de su religión estéril, de su religión que le estaba conduciendo al mismo infierno a Nicodemo. Jesús le dijo: Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Jesús le dijo: no quiero hablar sobre historia religiosa, no quiero hablar sobre historia de religiones, no quiero hablar de un montón de palabras que tengan cierto matiz de espiritualidad. Quiero hablar acerca de tu alma. Nicodemo, me preocupa la religión de tu alma, porque tienes toneladas de religión, pero no tienes ni un solo gramo de salvación. Amigo, que escucha la hora bautista, quizás usted es una persona sumamente religiosa y quizás piensa que su religiosidad o su religión puede llevarla al cielo. Pero aquí Jesús habló con absoluta claridad y le dijo a este líder religioso y a usted también: si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Nicodemo entendió mal esta enseñanza porque le dijo él a Jesús: ¿acaso yo, siendo un hombre viejo, debo volver a entrar en el vientre de mi madre y nacer? Quizás esa sea su duda. Quizás esa también sea su pregunta. Y es el mismo Jesús quien pasa a aclarar y le dijo: no, Nicodemo, no. Sino el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dijo Jesús: no te maravilles, que es necesario nacer de nuevo. Todos nosotros tuvimos un nacimiento natural. Venimos de papá y de mamá. Pero Jesús estaba hablando de un nuevo nacimiento, de un nacimiento espiritual, de un nacimiento que viene del cielo, que viene de lo alto, de un nacimiento que viene de Dios. Es aquel nacimiento que se produce cuando yo creo en el Evangelio, cuando reconozco que soy un hombre pecador y reconozco a Jesucristo como mi Salvador. Ahí, exactamente ahí, es cuando se produce el nuevo nacimiento. De eso le estaba hablando Jesús. Jesús estaba olfateando a Nicodemo, estaba olfateando al líder religioso y sus creencias, y un mal olor, un aroma estéril salía de esa religión. Y Jesús quiso hacerle comprender a Nicodemo que el único camino al cielo es Cristo. Y usted, mi amiga, amigo que escucha la hora bautista, debe recordar que Jesús dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y en el versículo 6, dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Claramente, Jesús enseña: Él es el único camino al cielo, Él es el único camino hacia Dios, Él es el único camino hacia la salvación eterna. Quizás por los abuelos o por nuestros padres, nuestros mayores, nosotros somos parte de una religión, pero es una religión que tiene aroma estéril, que tiene un perfume, una fragancia de esterilidad. Quizás pertenecemos a una religión, pero que no tiene nada, absolutamente nada de salvación. La salvación está en Cristo. Cristo es el Salvador. Y era esto lo que Nicodemo necesitaba comprender. Era esto lo que Pedro predicó en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, y en el versículo 12. Dijo Pedro: no hay otro nombre
bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo está esa salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Cristo. Quizás usted necesite comprender y abandonar el aroma estéril de una religión y venir a Cristo y llenarse de la fragancia, del perfume de la salvación, el perfume de la salvación que Cristo puede darle. En segundo lugar, quiero hablarles aquí por un momento sobre Judas el Iscariote. Judas el Iscariote fue un religioso que caminó 3 años y medio junto con Jesús. Era un hombre que estaba abrazando una religión, pero nunca él experimentó la salvación de Cristo. Por eso dice la Biblia allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13 y en los versos 26 y 27, dice que estando allí sentados a la mesa, el diablo entró en el corazón de Judas el Iscariote. Entró a él porque Dios no estaba en él. Dios no puede ser desplazado de una vida. Si el diablo entró era porque Cristo no era el Salvador. Judas el Iscariote solamente formó parte de una religión. Nunca experimentó el verdadero evangelio. Nunca experimentó la verdadera salvación. Lo que estoy queriendo decirle con esto, que usted puede ir años a una iglesia, puede ser miembro de una religión por años, toda su vida puede ser miembro. Pero si usted no tiene a Cristo, puede hablar de Dios, puede hablar de la Biblia, puede hablar del Espíritu Santo, pero si usted no tiene a Cristo como el Salvador, usted no sabe de qué se trata la salvación. Si usted no tiene a Cristo, solamente tendrá la fragancia, el aroma estéril de una religión. En segundo lugar, quiero hablarles aquí unos pocos minutos sobre el aroma de una vida inmoral. Esto suena como algo extraño o quizás como algo novedoso, pero aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, se nos habla sobre el aroma de una vida inmoral. Hay una mujer junto a un pozo, junto al pozo de Jacob. Es una mujer de la ciudad de Samaria, y a ese pozo con sed vino Jesucristo. Y esta mujer se acerca y entran allí en una conversación que resultó un poco extraña porque judíos y samaritanos no se hablaban entre sí. Pero Jesús vio a aquella alma necesitada y rompió con esa regla y comenzó a hablar con esta mujer. Y esta mujer le dijo a Jesús: tú no tienes cómo sacar agua de este pozo. Y Jesús le dijo algo que llamó la atención. Le dijo Jesús: si tú bebieres del agua que yo te daré, saltará en ti una fuente para vida eterna. Oh, Jesús le habló de un agua diferente. Jesús le habló de un agua de salvación. Le dice: si tú bebieres del agua que yo te daré, saltará en ti una fuente para vida eterna. Eso está escrito aquí en Juan capítulo 4 y en el versículo 14. Y veamos cómo sigue esa conversación de Jesús con esta mujer samaritana. Dice Juan 4, verso 15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. El tema del agua, del pozo, de judíos y samaritanos eran nada más que un tema para romper el hielo, porque la preocupación real y verdadera que Jesús tenía era la del alma de esa mujer. Era un alma en oscuridad, era un alma en tinieblas, era un alma que estaba atrapada en el pecado, precisamente en el pecado de la inmoralidad. 5 hombres habían convivido con esa mujer y ahora tenía al número 6 en la lista y ninguno de ellos había sido su marido. Una mujer que había estado ligada al pecado de la inmoralidad, y Jesús quería atender sobre ese asunto. Jesús sabía que el alma de esa mujer tenía un aroma, el aroma de una vida inmoral. Es un aroma detectable,
Es un aroma que aquellos que estamos en el camino de Dios por tanto tiempo, cuando hablamos con personas que están atrapadas en esa red de pecado, que están atrapadas en un mundo de inmoralidad, despiden sus vidas ese perfume, ese aroma, esa fragancia de la inmoralidad. Es fácil identificar esa clase de fragancia. No solamente están en los antros de perdición, sino que a veces están en mujeres que se esconden detrás de algún moderno maquillaje o ropaje aparente que abriga un alma pecaminosa, un alma que está en oscuridad, en tinieblas. Jesús se dio cuenta al estar con esa mujer que ella tenía aromas de inmoralidad. Y Jesús le comienza a hablar de la salvación y le empieza a hablar de dónde se debía adorar. Esa mujer quiere discutir sobre teología con el mismo Jesús. Y Jesús le explica a ella que no sabe lo que decía. Dice aquí en el verso 21 que Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Oh, Jesús le estaba abriendo las puertas a una vida nueva. Jesús le estaba indicando un camino nuevo. Jesús le estaba diciendo que Dios anda en la búsqueda de verdaderos adoradores, no de religiosos vacíos y huecos. No estaba buscando Dios gente que tenga intenciones de seguir atrapado en la red del pecado, de la inmoralidad. Dios está buscando nuevos adoradores, gente que quiera dejar esa vieja vida infructuosa, pecaminosa, y que comienza a vivir una vida nueva en Cristo. Nuevos adoradores. Quizás usted, amiga, amigo que está escuchando la hora bautista, usted pueda poner su fe en Cristo como el Salvador de su vida hoy. Y hoy usted pueda ser un nuevo adorador del verdadero Dios. Jesús le dijo: mujer, tú no sabes lo que adoras. Tú no sabes lo que es una vida espiritual. Tú no sabes lo que es que del interior nuestro puedan correr ríos de agua viva. Una vida abundante, una vida esplendorosa como la que Dios puede dar. Esa mujer tenía un alma en tinieblas. Un alma que estaba atrapada en la red de la inmoralidad. Esa mujer tenía aromas inmorales en su vida. Y esa mujer experimentó un gran cambio. La Biblia enseña que dejó el cántaro, es decir, que dejó a un lado su viejo estilo de vida y quiso caminar con Jesús, quiso experimentar la salvación. Y esta mujer creyó en Cristo y le dijo: tú eres el profeta. Y se fue hacia la ciudad de Samaria y les avisó a todos que había encontrado al profeta de Dios. Y las multitudes vinieron delante de Cristo atraídos por el testimonio de esta mujer que había dejado vivir su vida en el pecado y comenzó una nueva vida con Cristo. El aroma de la inmoralidad ya no estaba en ella. En ella estaba ahora el perfume de la salvación. Había en esta mujer perfume de salvación. Y déjeme hablarle aquí en esta etapa final sobre el aroma de una carne nauseabunda. Le he hablado aquí sobre el aroma de una religión estéril. Le he hablado sobre el aroma de una vida inmoral. Y ahora ocuparé un par de minutos para hablarles del aroma de una carne nauseabunda. Dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, el capítulo 26, versos 6 a 8, que Jesús vino a la casa de un hombre que era Simón el leproso. Simón el leproso. El leproso era una persona marginada en la sociedad. El leproso era una persona que día a día se iba muriendo, su vida se iba despedazando. La lepra era una enfermedad que iba deteriorando su vida y su vida literalmente se caía en pedazos de carne. El Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versos 40-42, se nos habla de un hombre leproso. Lucas dice en su Evangelio que era un hombre muy leproso. Se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo ese hombre leproso a Jesús: si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió su mano y le dijo: sí quiero. Y aquella podredumbre de ese hombre fue limpia. Un hombre leproso es una persona ligada al pecado. Un hombre leproso es un hombre nauseabundo.
Su enfermedad despide un mal olor. Siempre la lepra tiene una relación íntima con el pecado en la Biblia. Toda alma pecaminosa, hombre o mujer pecador, su vida despide un mal olor, el olor del pecado. Por eso mi pregunta en la predicación: ¿cómo hueles? ¿Cómo hueles? ¿Salen de tu vida perfumes de santidad, perfumes de pureza? ¿O sale de tu vida el perfume nauseabundo de una vida pecaminosa? Ahí estaba el leproso y ahí estaba Jesús extendiendo las manos sobre él y aquel hombre fue sano. Jesús es el perfumista. Jesús es el que trae ese arte del buen perfumista, el arte de la salvación a nuestras vidas. Por eso ahora vamos aquí al texto que da origen a nuestro mensaje. Las moscas muertas hacen ceder el perfume. Dice la Biblia aquí ya en nuestra parte final, aquí en Eclesiastés, en el capítulo 10 y en el versículo 1. Eclesiastés 10, verso 1, dice la Biblia: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Una mosca muerta en un perfume de alto precio. Una mosca muerta puede arruinar la mejor fragancia, la fragancia más delicada, la fragancia más refinada. Una mosca muerta puede terminar con el perfume más valioso y más costoso. Y ahora aquí la Biblia define a la mosca muerta como una locura como un chisme, una locura como la difamación, una locura como un pecado de idolatría, una locura como un pecado de borrachera, una locura. Todos los pecados del hombre suenan a locura delante de Dios. Y dice que una locura, en otras palabras, cualquiera sea nuestra clase de pecado, se va a parecer al de una mosca muerta en un perfume refinado, en un perfume valioso y costoso. Una mosca es una locura que puede arruinar todo lo mejor. Y cuando miramos nuestra vida muchas veces nosotros toleramos moscas. En otras palabras, estamos tolerando diferentes clases de pecado que no queremos tratar con ellos, que no queremos desalojarlos de nuestra vida. Y aquel perfume que trajo el gran perfumista Cristo Jesús, el día que nos salvó, el día que nos dio una vida nueva y que es una vida eterna según la Biblia, nosotros estamos dejando arruinar ese perfume precioso. El perfume de la salvación, el perfume de la santidad, el perfume de una vida de servicio, el perfume de la adoración. Lo dejamos arruinar con moscas muertas. Amigo que escucha la hora bautista, ¿hay moscas muertas en su vida? Hay moscas muertas con las cuales usted está conviviendo. En otras palabras, en el sentido espiritual, moscas muertas. ¿Hay alguna clase de pecado que usted le ha dado alojamiento en su vida? ¿Hay alguna clase de pecado que usted le ha brindado una gran recepción a su vida? Y ese pecado hoy está arruinando el perfume de su vida. Ese pecado hoy está arruinando la fragancia de su vida. Ese pecado lo está alejando de Dios. Y usted necesita corregir ese camino. Necesita cambiar ese camino, porque hoy usted sabe que Cristo es el gran perfumista. Cristo quiere venir a su vida y quiere limpiar su pecado. Cristo quiere venir a su vida e instalar en usted la mejor fragancia, la más dulce, la más fresca, la de mayor valor. Cristo quiere poner en su vida hoy el perfume de la salvación. Usted necesita de ese perfume. En la Biblia hubo muchos hombres destacados que dañaron su fragancia. Salomón, un hombre que se volcó a los ídolos y tuvo más de 1000 mujeres en su vida. Ese hombre realmente Dios lo había puesto en el trono, pero él arruinó la fragancia. David fue el hombre que era coreado por las mujeres, que Saúl mató a los 1000 y David a los 10,000. David escribió grandes y maravillosos salmos para Dios y tuvo una gran valentía en el campo de batalla, derrotando al gigante Goliat. Pero sin embargo, David fue un hombre que arruinó esa hermosa fragancia que Dios puso en su vida. Y Sansón, aquel hombre poderoso que Dios lo levantó como juez en una nación, es un héroe que estropeó la fragancia.
¿Y cómo está su fragancia hoy? Por eso mi pregunta del domingo en la iglesia y mi pregunta hoy aquí en la hora bautista: ¿cómo hueles? ¿Cómo hueles? Amiga, amigo que escucha la hora bautista, ¿cómo hueles? ¿Qué sale de tu vida? ¿Qué clase de fragancia? ¿Es una fragancia fresca, dulce, agradable? ¿O es una fragancia nauseabunda que contamina todo el ambiente donde estás? Si hay moscas muertas en tu perfume, si hay moscas muertas en tu vida, en otras palabras, si hay pecado en ti, ¿por qué no vienes a Cristo ahora? ¿Por qué no hablas con Cristo? Él es el perfumista. Él te va a mostrar el arte del buen perfumista. Y Cristo va a traer a tu vida ahora perfumes de salvación, perfumes de bendición, perfumes de una vida que tendrá una fragancia sumamente agradable delante de Dios. Ven a Cristo, no te demores. Él es el gran perfumista y tu vida tendrá la mejor fragancia cuando camines con Cristo Jesús. Somos la hora bautista. Recuerda